Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Estudios Espíritas y también de la sección La inmortalidad del alma, vamos a continuar con un tema que empezamos en vídeos anteriores al respecto de las investigaciones realizadas por William Crookes. Ya en el vídeo anterior anuncié que iba a dedicar un trabajo a las críticas que recibió en su época, porque en el primer vídeo ya estuvimos viendo algunas críticas que se hacen actualmente al trabajo de William Crookes, pero no profundizamos en las críticas que sus contemporáneos le hicieron. Y aunque en un primer momento pensaba no incluirlas, creo que son importantes para dimensionar mejor el trabajo que realiza y a la vez porque hacen parte de la historia de la investigación de los fenómenos mediúnicos. Considero, por lo tanto, que este es un tema pertinente dentro de esta sección. Bueno, pues hecha la presentación, como estoy haciendo últimamente, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en el vídeo anterior. En él explicamos la naturaleza de las investigaciones realizadas muy especialmente con Daniel Douglas Home, sobre todo dentro de dos ámbitos de fenómenos. Por un lado, la variación del peso de los cuerpos y por otro, el reproducir acordes musicales con un instrumento musical. En este caso estuvimos viendo las investigaciones que realiza con un acordeón. Luego también hicimos una breve reseña de todo lo que investigó, porque el trabajo de Crookes no se limita solamente a las materializaciones o a estos fenómenos, sino que investigó un amplio espectro de fenómenos relacionados con la mediunidad y con los fenómenos paranormales. Y estuvimos viendo cómo diseñó aparatos de control, aunque es necesario decir que solamente vimos unos pocos. En este vídeo incluso pues traeremos alguno más, pero él no se limitó a estos que estamos aquí reseñando. Su investigación fue constantemente dinámica, fue constantemente introduciendo nuevas técnicas con el fin de evitar en lo máximo posible la posibilidad de fraude o la posibilidad de no obtener resultados lo suficientemente precisos. Pues bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a recurrir nuevamente a la misma revista, a esa revista trimestral de estudios científicos y de publicaciones científicas. Y en este caso vamos a utilizar un artículo que tiene por título Algunos experimentos adicionales sobre la fuerza psíquica, que empieza con la cita de Galvani, que me parece muy interesante porque es sumamente significativa en cuanto a cómo han sido tratados muchos investigadores dentro del campo de los fenómenos mediúnicos. La cita dice lo siguiente: estoy siendo atacado por dos sectas muy opuestas, los científicos y los que no saben nada. Ambos se ríen de mí llamándome el maestro de danza de las ranas. Sin embargo, sé que he descubierto una de las más grandes fuerzas en la naturaleza. Bueno, esto va a ser una constante dentro del campo de la investigación de los fenómenos paranormales, que causaron, lógicamente, un revuelo dentro del ámbito científico, pero también de aquellas personas que no sabían nada, que no habían estudiado nada y que opinaban sin saber. Bueno, en cuanto a las críticas, las objeciones que recibe William Crookes, cuyo objeto es este vídeo, él las divide en dos partes. Vamos a leer el primer párrafo y lo vamos a comentar porque me parece que es interesante. La mayor parte de la crítica a la que me he visto sometido ha sido perfectamente justa y cortés, y con esta debo de esforzarme para cumplir de la mejor manera posible. Aquí hay un concepto que desde mi punto de vista es muy interesante, porque en muchas ocasiones suele haber una resistencia al hecho de hacer una crítica, sobre todo dentro del movimiento espírita, y realmente no entiendo por qué, porque Allan Kardec fue muy preciso, muy categórico a este respecto. Parece ser que cuando se hace una crítica en muchos sectores no es bien vista.
muchos sectores, cuando se hace una crítica, se interpreta como que se está juzgando o que se está saliendo uno de la parte ético-moral de la filosofía espírita. Cuando esto no es así, todo lo contrario. Es que cualquier idea, si quiere progresar, si quiere evolucionar, debe estar sujeta a crítica. Cuando una idea no está sujeta a crítica, o cuando en un cuerpo de pensamiento no se permite la crítica, inexorablemente ese cuerpo de pensamiento se va a dogmatizar. Además de que se va a impedir seguir avanzando en el conocimiento. Porque si yo sé que mi idea no va a ser criticada, no va a recibir un análisis crítico y racional, no tengo que cuidarme de presentarla de forma argumentada, de forma metódica, de forma seria. Si cualquier cosa que diga va a ser aceptada, lógicamente esto va a debilitar los argumentos de una idea. Por lo tanto, la crítica es totalmente necesaria en cualquier sistema de creencia, en cualquier sistema de pensamiento. Y esto lo entiende perfectamente William Crookes, y él dice que hay una crítica que es totalmente justa. Y a esa crítica justa nosotros tenemos que prestar atención, no solamente para responder objetivamente y racionalmente, sino también porque puede darse el caso que a veces esa crítica tenga razón. Porque quien no atiende a la crítica que se le hace, quien no escucha a aquellos que critican sus ideas, es porque se sitúa en una situación o en una condición de superioridad delante de aquellos que lo critican. Como mi idea es incuestionable, no permito que nadie se atreva a ponerla en duda. Por lo tanto, un análisis crítico y una aceptación de la crítica hacen parte no sólo de la evolución del conocimiento, sino también de una actitud de humildad. Mientras que no admitir la crítica o asumir una posición victimista delante de la crítica implica todo lo contrario. Implica, en el peor de los casos, una actitud de soberbia delante de una posición intelectual. Sigue diciendo Crookes. Algunos críticos, sin embargo, han caído en el error de verme como un defensor de ciertas opiniones, que han elegido atribuirme, aunque en realidad mi único propósito ha sido declarar honestamente sin ofrecer ninguna opinión. Y esta reflexión que hace y que la repite en varias ocasiones nos debe llevar a pensar y a reflexionar que William Crookes no fue un defensor de la idea espírita, como muchas veces se le atribuye. Él simplemente se dedicó a investigar estos hechos y llegó a la conclusión de que estos hechos eran correctos, que eran reales. Pero, por lo menos hasta este momento, él no tenía una opinión de qué o quién producía estos fenómenos. Simplemente llegó a la conclusión de que existían y que no eran producto ni de truco, ni de superchería, ni de ilusión, ni de nada, que eran fenómenos reales. Más adelante veremos el pensamiento de Crookes cuando analiza los casos, por ejemplo, de Kathy King. Otros, y me complace decir que son pocos, han llegado hasta cuestionar mi veracidad, acostumbrado como estoy a que mi palabra sea creída sin testigos. Este era el argumento. Decían, bueno, es que William Crookes está acostumbrado a que nadie lo cuestione y por lo tanto ya cualquier cosa que dice la dice sin criterio. Es lo que estábamos diciendo anteriormente. Si alguien se acostumbra a no ser analizado, a que no se le critique, esta persona no toma en cuenta la racionalidad con la que va a expresar sus opiniones. Entonces esta era una crítica que recibía William Crookes. Dice, este es un argumento que no me puedo dignar a responder. Todos los que me conocen y leen mis artículos darán por descontado, espero, que los hechos que pongo delante de ellos son correctos y que los experimentos fueron realizados honestamente, con el único propósito de elucidar la verdad. Este es el otro tipo de crítica. Y en este caso yo sí estoy de acuerdo que en estas ocasiones no es necesario y no merece la pena perder el tiempo. Ya dediqué un vídeo al respecto de la crítica, por lo que no voy a profundizar, pero cuando la crítica ya es una desvalorización personal,
desde mi punto de vista, creo que es mejor no tenerla en cuenta. Y eso es lo que hace él con estas críticas que tienen por objeto únicamente desvalorarlo personalmente. Hay una cuestión en la investigación de William Crookes que a mí me ha parecido sumamente interesante y yo le he llamado un cambio de opinión porque realmente supuso un cambio de opinión. Vamos a leer a él mismo. Resulta edificante comparar algunas de las críticas presentes con las que fueron escritas hace 12 meses, cuando en primer lugar declaré en esta publicación que iba a investigar el así llamado fenómeno del espiritualismo. El anuncio despertó una expresión universal de aprobación. Y después pone algunas citas de personas que hicieron públicas sus ideas y su opinión en cuanto a qué les parecía que William Crookes investigara los fenómenos mediúnicos. De las muchas opiniones voy a leer algunas de ellas. Una de ellas decía que las afirmaciones del señor Crookes merecerán una consideración respetable. Otro expresó su profunda satisfacción de que el tema sea investigado por un hombre tan ampliamente cualificado como el señor Crookes. Otro escribe que estaba complacido de saber que la materia está ahora recibiendo la atención de hombres ecuánimes, de ideas claras y de reconocida posición en la ciencia. Otro más escribe que nadie podrá dudar de la habilidad del señor Crookes para llevar a cabo la investigación con una rígida imparcialidad filosófica. Y también se escribió que si hombres como el señor Crookes lidian con el tema, que no dan nada por hecho mientras que no queda probado, pronto sabremos cuánto creer. Es decir, cuando se anuncia que William Crookes va a investigar el fenómeno mediúnico, la opinión era clara. Ya estamos contentos, ya estamos seguros de que la opinión de William Crookes va a ser una opinión totalmente objetiva, que vamos a poder confiar en su opinión. ¿Qué sucede un año después? Fíjense lo que escribe. Estos comentarios, no obstante, fueron descritos o escritos demasiado apresuradamente. Los escritores daban por hecho que los resultados de mis experimentos estarían en concordancia con sus preconcepciones. Lo que realmente deseaban no era la verdad, sino un testigo adicional a favor de sus previas conclusiones. Cuando hallaron que los hechos que esa investigación estableció no se podían adecuar a esas opiniones, vaya, tanto peor para los hechos. Trataron de escabullirse de sus propias confiadas recomendaciones sobre la investigación, declarando. Fíjense qué cosa más curiosa y más interesante. Los mismos que dijeron que el asunto iba a quedar totalmente esclarecido con la investigación de William Crookes, cuando la opinión de William Crookes no concordaba con sus ideas preconcebidas, cambiaron totalmente de apreciación y escribieron: el señor Hahn es un astuto ilusionista que nos ha embaucado a todos. Otro escribe: el señor Crookes podría, con igual decoro, examinar la interpretación de un malabarista indio. Un tercero escribió: el señor Crookes debe de escoger a mejores testigos si quiere que le crean. El asunto es demasiado absurdo como para ser tratado seriamente. Es imposible y por lo tanto no puede ser. E incluso se escribió lo siguiente: los observadores han sido todos biologizados y se imaginan que vieron cosas ocurrir que nunca tuvieron lugar realmente. Fíjense hasta dónde llega la crítica absurda. Por un lado, cuando no saben la opinión de William Crookes, todos son unánimes en declarar que las conclusiones a las que llegue con su investigación van a ser dignas de ser tenidas en cuenta. Cuando las conclusiones no se ajustan a las ideas preconceptuosas o preconcebidas que tienen estos autores, pasan, en vez de hacer un análisis de los errores que había cometido en la investigación y en vez de determinar por qué no podían ser sus conclusiones aceptadas, pasan a descalificarlo. Pasan a decir que el tema es absurdo, que es imposible, que podría haber estudiado un malabarista indio, que ha sido embaucado por Hahn, etcétera, etcétera. Viendo, lógicamente, la falta de argumentación.
porque cuando se necesita atacar a la persona para refutar una idea, es porque no se tienen argumentos suficientes que refuten realmente esa idea. Si alguien tiene argumentos para refutar una idea, no se va a rebajar a descalificar a la persona. Por lo tanto, esto en sí ya demuestra la falta de argumentos de los críticos de Crookes. Vamos ahora a ver cuáles fueron las principales objeciones al trabajo de William Crookes, que muchas de ellas se mantienen también a día de hoy. Una decía que los hechos no se ajustan a las leyes naturales. Esto es un tema que ya analizó Allan Kardec y cuya respuesta es exactamente igual a la que da William Crookes. Vamos a leerla y la comentaré rápidamente porque necesita muy poco de comentar. Cuando se me dice que lo que describo no puede ser explicado en concordancia con ideas preconcebidas de las leyes naturales, el objetor realmente abusa del asunto en cuestión y recurre a un modo de razonamiento que lleva a la ciencia a un estancamiento. El argumento sigue un círculo vicioso. No debemos afirmar un hecho hasta que no sepamos que está en concordancia con las leyes naturales, mientras que nuestro único conocimiento de las leyes de la naturaleza debe estar basado en una observación extensiva de los hechos. Esto es lo que se conoce como razonamiento circular. Es decir, estamos razonando en círculo, dando por sentado un hecho con la justificación de ese propio hecho. Si un nuevo hecho aparece ponerse con lo que se conoce como una ley natural, no prueba que el hecho afirmado sea falso, sino que no hemos todavía determinado todas las leyes de la naturaleza o que no las hemos aprendido correctamente. Quienes estén familiarizados con la obra de Allan Kardec van a saber que Kardec responde a aquellos que consideran que los fenómenos no son posibles porque no se ajustan a las leyes de la naturaleza. Kardec, decíamos, responde exactamente igual, porque este argumento solo es válido si presuponemos en el ser humano un conocimiento total de las leyes de la naturaleza. Pero mientras que el ser humano no pueda afirmar de forma inexorable que conoce todas las leyes de la naturaleza, este argumento no tiene ningún sentido. Y no creo que a nadie se le ocurra determinar que conocemos absolutamente todas las leyes de la naturaleza y que las hemos comprendido todas ellas en profundidad. Otro argumento en contra de los trabajos de William Crookes, este es un argumento evasivo para evitar enfrentarse a la realidad de los hechos, es que el hecho en sí no legitima una investigación científica. Esto lo dicen hoy muchas personas. ¿Cómo me voy a ocupar de esos hechos tan ridículos, tan absurdos y que solamente hacen parte de la superstición? Crookes responde de la siguiente forma. De que este es un tema legítimo para la investigación científica necesita de escasa reivindicación. El mismo Faraday no lo consideró una rebaja de su dignidad examinar fenómenos similares, y en una carta a Sir Emerson Tennent, escrita en 1861, en ocasión de la propuesta de una investigación científica sobre todos los fenómenos que ocurren en presencia del señor Home, escribió: si hubiera atisbo de una acción natural todavía no reducida a ley, ¿no tendría que ser deber de todos los que tienen la mínima influencia en tales acciones desarrollarlas personalmente y ayudar a otros en su desarrollo con una franqueza suprema y asistencia, y por la aplicación de cada método crítico, bien mental o experimental, que la mente del hombre puede imaginar? La pregunta de Faraday es clara. Si existe un hecho natural que todavía no hemos comprendido, que todavía no hemos podido examinar, que todavía no hemos podido estudiar y que no hemos podido sacar las conclusiones que nos lleven a entender la ley que lo produce, es necesario investigar ese hecho. ¿No es la actitud del científico esta?, se pregunta Faraday. Por lo tanto, cualquier hecho que todavía no haya sido comprendido necesita y legitima una investigación científica. Este argumento es un argumento acientífico. Otra idea y otra refutación
es que los hechos no son reproducibles. A esto ya dediqué un vídeo, por lo tanto no me voy a demorar. Y como respuesta lo que William Crookes hizo fue citar otras investigaciones similares a la suya. Aquí he traído tres, él cita alguna más. Esta primera, por ejemplo, es una investigación muy parecida a la suya, de incremento del peso de los cuerpos. También se usa el medium Home y aquí incluso tuvo resultados más sorprendentes. La tensión normal, la tensión que había en el dinamómetro era de 100 libras y se incrementó hasta 150. Hubo una fuerza de 50 libras perfectamente medida, perfectamente computable. Aquí se habla de otra investigación donde se utiliza un aparataje muy parecido al de William Crookes, cuyo contacto del medium con el objeto era a través del agua y donde se obtienen resultados similares. Y por último, este último donde el aparato lo dice claramente que era muy similar al suyo y también obtuvo resultados similares. Una fuerza de presión igual a 18 libras. Por lo tanto, esto de que los hechos no son reproducibles no es verdad. Aquí hay que dejar muy clara cuál es la idea, cuál es el concepto. Cuando se dice que no son reproducibles es que no son reproducibles a voluntad. Y yo creo que en esto no hay espírita que no esté de acuerdo. El fenómeno mediúnico, como ya expliqué y por lo tanto voy a ser breve para no ser redundante, hay un vídeo donde explico esto, el fenómeno mediúnico se puede reproducir siempre y cuando se tenga en cuenta que no es un fenómeno físico. No puede ser reproducido a voluntad y con iguales resultados. Se puede reproducir, se pueden crear y recrear las condiciones adecuadas para que el fenómeno surja y el fenómeno surgirá o no en función de muchos factores que intervienen, de muchas variables, pero si se hace la investigación el suficiente número de veces, a buen seguro que se van a obtener resultados positivos. Y esto lo tiene muy claro Crookes y cualquier otro investigador de estos fenómenos. Sí voy a leer la conclusión a la que llega y cómo refuta esta idea. Dice lo siguiente: las referencias que doy ahora ofrecen respuesta a la declaración de que estos resultados deben ser verificados por otros. Y aquí es rotundo, es categórico. Dice, han sido verificados una vez y otra. De hecho, mis propios experimentos pueden ser meramente vistos como verificaciones de los resultados ya obtenidos y publicados por eminentes científicos de este y otros países. La respuesta es categórica. Hay evidencias suficientes de que los resultados que yo he obtenido han sido obtenidos por otras personas. Y ya vimos en un vídeo anterior que un resultado negativo no deslegitima un resultado positivo. Otra de las críticas que recibe es que había fallos en los aparatos usados en la investigación. Y esta crítica es muy curiosa porque la historia que hay detrás de ella es muy interesante. Lógicamente, por el tiempo de duración de este vídeo, no puedo reseñarla completa, pero voy a poner en la descripción del vídeo el link al libro donde ustedes van a poder leer todos estos artículos, van a poder leer esto que les voy a contar en mayor detalle y van a poder tener una apreciación mayor del trabajo de William Crookes. En la descripción del vídeo voy a dejar un link para que puedan ver y leer estos artículos. Como respuesta a esta objeción, es decir, a la objeción que determinaba que había fallos en los aparatos usados en la investigación, Crookes invitó a dos secretarios de la Real Sociedad para la Investigación y el Avance de las Ciencias, al doctor William Sharpe y a Sir George Stokes, que asistieran a sus investigaciones y que valoraran por sí mismos y que analizaran todo el aparataje que usaba en sus investigaciones para así determinar dónde estaban estos fallos. El primero rehusó la investigación. En cuanto a Stokes, dijo lo siguiente: los hechos que mencionabas en el documento eran ciertamente muy extraños a primera vista.
pero aún se me ocurrieron posibles modos de explicación de los que no se previno según lo que leí en el documento. Si tengo tiempo cuando vaya a Londres, intentaré pasar por tu casa. No quiero reunirme con nadie. Mi objeto es el de examinar el aparato, no de ser testigo de los efectos. Es decir, a la invitación natural, lógica, de William Crookes, si no creen en mis investigaciones, si consideran que me he equivocado en la metodología, si piensan que hay fallos en los aparatos que he usado para la investigación, vengan a mi casa. Observen por sí mismos estas investigaciones, observen los efectos y luego tendrán argumentos suficientes para refutar mis conclusiones. Fíjense, el primero se niega a ir. Y el segundo, Stokes, dice que no está interesado en ver los efectos, no está interesado en estudiar el fenómeno, simplemente quiere, si es que tiene tiempo, analizar el aparato. A esto le responde William Crookes. Estoy ahora adecuando aparatos en los que el contacto solo se realiza a través del agua, de tal manera que la transmisión de movimiento mecánico al tablero es imposible. Y estoy también preparando un experimento en el que el señor Holmes no tocará el aparato en absoluto. Y un poquito más adelante le sigue respondiendo. Pero me propongo construir un aparato delicado con un espejo y un rayo de luz reflejado para mostrar fracciones de gramos. Fíjense que ante la negativa de estudiar, ante la negativa de observar, ante la negativa de investigar de aquellos que lo estaban criticando, él continúa investigando, continúa depurando los métodos de investigación. Lógicamente, Stokes no asiste, no va a casa de William Crookes. Sin embargo, hizo una crítica, pero antes me gustaría mostrarles ese aparato delicado que diseñó Crookes, en el que no era necesario el contacto del medium con el objeto. Este es el aparato, es un aparato muy delicado donde en una cinta se quedaba grabada, se quedaba registrada las modificaciones y el movimiento de esa barra que tenemos. Bueno, vamos nuevamente a la actitud que tuvo George Stokes. Él escribe: puesto que tenía de otra parte un compromiso que no me permitía ir convenientemente a tu casa, puedo igualmente mencionar las posibles fuentes de error que se me ocurrieron en referencia a tu primer aparato. No doy por supuesto que existan todas, pero es evidente, como tú mismo francamente admitirás, que el asertor de una nueva fuerza debería remover todas las fuentes de razonable objeción. Lógicamente, la parte final es totalmente lógica. Si se habla de una nueva fuerza, si se habla de un nuevo efecto, de un hecho, este hecho necesita ser estudiado y se necesita estudiar desde todos los ángulos y ver todas las posibles fuentes de objeción. Estamos totalmente de acuerdo. El propio William Crookes, no lo vamos a leer, pero el propio William Crookes dice que está absolutamente de acuerdo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿realmente su actitud era la correcta? ¿Realmente se pueden ver todas las fuentes razonables de objeción sin estudiar el fenómeno, sin estudiar el hecho, negándose a observar, negándose siquiera a ver y analizar el aparato usado en la investigación? Cuando uno se niega a investigar, cuando uno se niega a hacer un estudio claro de cómo se ha hecho la investigación y de la investigación en sí, no tiene elementos suficientes para poder realizar una objeción perfectamente estructurada. Aún así, él se permitió determinar fallos en el experimento. Aquí están, lógicamente no lo voy a leer porque es muy técnico, pero sí les voy a leer las primeras líneas porque me ha parecido muy interesante. Fíjense lo que puso. El ancho del pie del tablero era, creo, 1,5 pulgadas o 2 pulgadas. Y la campanilla colocada sobre este, quizás de 2 o 3 pulgadas de ancho. Realmente esto es una refutación. No estaba seguro de cómo era el pie del tablero, no estaba seguro de cómo era la campanilla, etc.
Esto no es una refutación seria, es que no tenía datos suficientes para poder valorar. Aún así, pueden pausar el vídeo, leer su argumentación, donde viene a decir básicamente que efectivamente Hahn no hizo presión sobre la tabla, pero que movió la mesa de forma que pudo alterar el peso en la balanza. A esta respuesta, William Crookes contestó lo siguiente. Voy a hacer lo mismo, pueden pausar el vídeo, pueden leer la descripción porque también es muy técnica, pero con una fórmula llegó a la conclusión de que si los argumentos de Stokes podían ser tenidos ciertos, es decir, los argumentos de Stokes pasaban por alto que Hahn estaba constantemente observado, esto no lo tuvo en cuenta, no tuvo en cuenta muchos otros factores, y Crookes dijo, bueno, vamos a tener en cuenta que tienes razón en todo lo que dices. Si fuese así, la presión que Hahn debía haber realizado sobre la mesa debía haber sido de 74,5 libras. Esto lo demuestra matemáticamente. Llega Crookes a la siguiente conclusión. Por lo tanto, hubiera requerido que el señor Hahn ejerciera una fuerza de 74,5 libras para haber producido los resultados. Incluso teniendo en cuenta todas tus suposiciones y considerando que estaba sentado en un sillón bajo y 4 pares de agudos y desconfiados ojos estaban vigilando para asegurar que no ejerciera ninguna fuerza en absoluto, sino que mantenía la punta de sus dedos ligeramente sobre el instrumento, es suficientemente evidente que un esfuerzo de esa presión era imposible. Unas pocas libras de presión vertical era todo lo que podía haber efectuado. Desde mi punto de vista, por lo que he leído, por lo que he visto, esta fue la objeción más técnica, la más precisa que recibió Crookes en sus investigaciones. Luego hubo otras, pero desde mi punto de vista, esta fue la más precisa, a la que contestó con total solvencia. Por eso, quiero aprovechar para decir que actualmente hay muchos que, claro, en la distancia se permiten decir que Crookes fue totalmente refutado en su época. Yo personalmente no he encontrado esa refutación. Y luego ya hubo una serie de objeciones secundarias sobre las que no voy a dedicar mucho tiempo, el vídeo va a terminar prácticamente aquí, pero me gustaría hacer referencia de paso. Una de ellas, que es sumamente curiosa y graciosa, es que todos los presentes habían sido psicobiologizados y creyeron ver lo que realmente no pasó. Es muy gracioso porque cuando William Crookes hace referencia a esto, pone entre paréntesis lo que quiera que eso sea, es decir, no se explica qué es esto de ser psicobiologizado, pero básicamente decía que todo fue una ilusión, que los observadores realmente creyeron ver lo que realmente no pasó. Y quien conoce estos experimentos sabe que, por ejemplo, la balanza que usó Crookes tenía una notación automática y que una ilusión no va a dejar registrado materialmente esa notación. Otra que también fue muy curiosa fue la que le hizo un carpintero que puso en duda los datos ofrecidos por Crookes sobre el peso del listón utilizado, a pesar de que no lo había visto y no había entrado en contacto con el listón. Pero por las dimensiones que Crookes dio del listón, el carpintero dijo que no podía ser que pesara 6 libras. A esto, lógicamente, William Crookes dijo que sus especulaciones parecían ser más verídicas que el peso que muestra su propia balanza. Otro afirmó que era un simple técnico, esto ya es una descalificación personal. Dijo, bueno, pero si es que al final él es un simple técnico, él no está familiarizado con las investigaciones científicas serias y por lo tanto no hay que dar crédito a lo que ha obtenido. Y otros incluso cuestionaron los motivos por los que fue admitido a la primera. Y esto es muy interesante porque había muchos científicos, muchos ilustres de su época que llevaban más de 10 años esperando ser admitidos en la Real Sociedad para el Avance y el Progreso de las Ciencias.
y William Crookes fue admitido a la primera. Y sin embargo, pues hubo muchos que incluso pusieron en duda que fuera admitido por motivos legítimos. En definitiva, yo personalmente no he encontrado refutaciones convincentes a los trabajos de William Crookes. Como he dicho y repetido, voy a dejar en la descripción del vídeo el libro que he usado. Está online, lo pueden leer sin ningún tipo de problema. Y bueno, ya pues cada quien que saque sus propias conclusiones. Vamos a volver en vídeos siguientes al trabajo de William Crookes, pero no en el siguiente. En el siguiente analizaremos los fenómenos de materialización investigado por Gustavo Gelley, o también llamados fenómenos ectoplasmáticos, porque creo que las investigaciones que hace William Crookes con el espíritu de Cathy King se entienden mejor si se conoce la investigación de Gelley. Por lo tanto, en el vídeo siguiente vamos a ver esta investigación. Llegamos aquí. Espero, como siempre, que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.